preciosa alabanza, iniciamos nuestra adoración y culto al Señor. Una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de los que se ha esforzado y ha llegado a la casa del Señor con el propósito de dedicarle nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestro espíritu, a través del culto, a través de la adoración, a través de la alabanza, a través del estudio de su palabra. Saludamos a aquellos que nos están escuchando y que nos están viendo. Esperamos que todo lo que hemos de hacer para la gloria y honra de Dios sea también de bendición para cada uno de ustedes. Hoy continuamos con los estudios basados en el Evangelio escrito por el apóstol Juan. Juan era de edad el menor del grupo, pero fue el más que vivió. Duró aproximadamente casi 100 años y en su vejez todavía él asistía a la iglesia de Éfeso, donde luego allí partió con el Señor. Hoy vamos a estudiar un desayuno con Jesús, algo muy especial. Bienaventurados los hermanos que les gusta cocinar y que cocinan bueno, porque Jesús cocinaba también. Y en esta lección lo vamos a ver, que Él le preparó un desayuno a los apóstoles. La verdad que a través de todo el estudio sobresale es que la resurrección de Jesús debería ser lo que nos mueve a unirnos a su misión de alcanzar a los perdidos. El versículo clave fue la comisión que Él declaró y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Leemos en el Evangelio escrito por el apóstol Juan en el capítulo 21, versículo 1 y luego el 3 al 10 y del 12 al 14, luego el 24 y 25. Dice la palabra del Señor: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo para comerme? Respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo que Jesús amaba dijo a Pedro: ese es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca
arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Jesús les dijo: traed a los peces que acabáis de pescar. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Padre, te damos gracias por este privilegio tan grande de ser parte de los redimidos, de los que hemos creído y aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, y que sentimos la carga, la responsabilidad de compartir con otros estas buenas nuevas. Te presentamos, Señor, cada hermano que se ha esforzado y aquellos que han de llegar, que los bendigas de una manera especial. Bendice, Señor, la etnología, los cánticos, es para tu gloria y para tu honra. Te presentamos, Señor, nuestro hermano que va a presentarnos esta porción bíblica, que vamos, Señor, a disfrutar del conocimiento que a través de ella tú nos has de impartir. Te presentamos los que están en expectación, los que están, Señor, en este momento esperando para recibir y también disfrutar de lo que tú nos has de dar en este lugar. Te presentamos los que todavía no te han recibido, para que a través del estudio ellos puedan ser, Señor, motivados y aceptar a Cristo. Te presento a los enfermos que han de estar en expectación de que en algún momento esa fe se active y el poder del Espíritu Santo les toque y puedan ser sanados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a adorar al Señor. Grande es nuestro Dios, amén. Bendecidos sean todos ustedes. Bendecido a nuestra audiencia. Un saludo fraternal con mucho amor. Aquí estamos pues todos presentándole al Señor nuestros diezmos de alabanza. Felices por este día hermoso que Él nos ha dado, como todos los días que nos dio anterior y los días que vienen, amén. Vamos a regocijarnos, vamos a cantarle: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, amén. Porque
Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande, grande es, porque grande, grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, porque grande, grande es, porque grande, grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Cuántos creen que Él es grande? Amén. Grande, grande, grandísimo. Amén. Otra alabanza que nos lleva a su presencia es creerle a Él. Amén. Creo en ti. Ese es el título de esta alabanza. Usted puede decirle a Él sinceramente que usted cree en Él. Sí, amén, ¿verdad? Pues dígale ahora en su intimidad, hable con Él ahora mismo. Canta esta alabanza conmigo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí.
recibe toda la gloria. Amén. Las alabanzas nos llenan, a nosotros también. Pero lo hermoso es que se las dedicamos a nuestro Señor. Y Él, créame, Él se alegra escuchar nuestras voces, reconociendo que nosotros no somos nada realmente sin dependemos de Él. Él le gusta saber que nosotros siempre dependemos de Él. Amén. Quiero que leamos la palabra en Filipenses, capítulo 4. Me dicen amén desde el 1 hasta el 7. Bueno, la palabra dice así, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la verdad, de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Padre hermoso, Santísimo Padre eterno, te damos honra, te damos gloria, reconociendo quién tú eres, nuestro Padre divino. Gracias, Padre, por este día, gracias por este clima hermoso que tú nos has dado. Estamos en necesidad de ti siempre, Padre eterno, y tú siempre nos cumples. Gracias, Padre, por cuidarnos, por cuidarme de los vecinos, cuidarme del alrededor, cuidarme de los espíritus, cuidarme de los pensamientos. Te honro, te glorifico, Padre divino, porque solamente tú me das fuerza. Tu palabra es hermosa y nos llena, Padre divino. Gracias por estar en este momento aquí, en este hermoso templo que tú has permitido y nos has brindado. Gracias por todos los hermanos que están presentes y nuestra audiencia también. Gracias por esos maestros que tú a cada día tocas sus corazones y Espíritu Santo les das ese conocimiento, Padre eterno, la cual tú quieres que nos alimenten. Gracias, Padre hermoso, por tu palabra. Gracias por nuestros pastores, Padre. Sé que tú los cubres con tu hermoso manto y yo sé que cada día es un día nuevo para cada uno de nosotros, porque tú así lo dices. Tú así lo quieres, tú nos amas, Padre, y nosotros te amamos a ti también, Padre. Gracias, Espíritu, por llenar nuestros corazones, por poner este sentir hermoso, Padre, de buscarte siempre, de venir aquí, Padre, y juntos estar y adorándote, deseando siempre tu palabra, hermoso. Gracias por todas las cosas hermosas de nuestro alrededor. Y gracias, Padre hermoso, especialmente por ti, porque tú nos salvaste, porque tú estás aquí, porque tú moras en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te damos honra y te damos gracia, Padre eterno. Ahora vamos a seguir en esta fiesta en la cual dice viva la fe. ¿Cuántos decimos que viva la fe? Amén. ¿Cuántos la van a cantar conmigo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a recoger nuestras ofrendas, vamos a recoger esos diezmos de adoración, cánticos hermosos. Amén. Viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor.
Pues ahora aquí mi parte, ahora con nosotros nuestro pastor. Aleluya. Bendecidos sean todos. Alabado sea Dios. Qué bueno cuando podemos adorar al Señor y gozarnos al hacerlo. Vamos en estos momentos de inmediato al estudio de la palabra. Es un tema muy interesante y muy, diríamos, particular cuando el Señor Jesús hace un desayuno para que sus apóstoles puedan desayunar temprano en la mañana. Nuestro hermano Herreras con nosotros. Gracias. Amén. Que te bendiga. Que Dios continúe bendiciéndonos. ¿Cuántos desayunaron? ¿Cuántos tienen hambre? ¿Verdad? Eso es algo natural. Nuestro cuerpo necesita ese alimento. Y hoy vamos a ver una lección muy importante. Bueno, todas las lecciones son importantes, ¿verdad? Pero interesantes en diferentes aspectos. Y ahora estamos finalizando el estudio de los evangelios. Entonces hemos estudiado cada uno de los evangelios, de Juan, y ahora lo finalizamos. Antes de entrar dentro de la lección, solamente quiero hacer un preámbulo generalizado respecto precisamente a los evangelios y a este evangelio. Como todos sabemos, ¿verdad? Los escritos evangélicos, a las cartas de los apóstoles, se han clasificado, ¿verdad? De diferentes formas. Y hay 3 evangelios que se consideran sinópticos. Usted sabe, la palabra sinóptico es una palabra griega que significa que, viéndolo desde diferentes ángulos, un mismo procedimiento. Ese lo utilizaban los griegos, ¿verdad?, para diferentes temas. Pero en el estudio, en tiempos modernos, podría decir, de la palabra, este tema lo hizo, digamos, más conocido un escritor o un maestro bíblico, ¿verdad?, que era alemán, de nombre Johannes Jacobs. Entonces, dentro de él le clasificó, ¿verdad?, así los evangelios llamados sinópticos, desde la línea paralela, ¿verdad?, que se ponen los 3, y quiere decir que los 3 se enfocan para ver las similitudes de cada una de las narraciones, ¿verdad?, que cada uno de los apóstoles hacía. Y dentro de esos 3, ¿verdad?, eso se popularizó y, bueno, se fue estableciendo ya dentro de la teología del cristianismo. Y él decía, bueno, dentro de los 3, ¿verdad?, que son sinópticos, recuerde que cuando se enfoca un tema, se va a ver desde el punto de vista del escritor, y eso tiene que ver con su entorno. ¿A quién les escribe? ¿Por qué les escribe a ellos? ¿Y cuál es su relación, ¿verdad?, dentro de ese mismo tema? Entonces, cada uno de los apóstoles escribió, ¿verdad?,
aunque era el mismo pueblo, pero cada uno en su sección. Porque vemos que Mateo, ¿cómo empieza él su libro? Lo empieza con genealogías. Quiere decir que él está enfocando al judío, ¿verdad? Que era conservador, ortodoxo, que seguía la línea realmente que Dios había establecido por los profetas. Entonces, dentro de ellos, para él específicamente, él dice, bueno, les voy a mostrar que realmente Jesús era descendiente, ¿verdad? En línea, ¿verdad? Como la Escritura lo habían establecido, de David. Luego tenemos a Marcos. Marcos, ¿cómo empieza su narrativa? Recuerde que Marcos empieza precisamente dirigiéndose a los judíos, a los judíos que creían en la profecía, aquellos, digamos, que buscaban el estudio de la palabra en una forma más directa y querían estar seguros, ¿verdad? Que la profecía o que los profetas, porque recuerden, ellos tenían la ley, pero dentro de ellos se dividía la ley de los profetas. Entonces para ellos era importante, porque ellos iban a precisamente seguir la línea de cómo el Mesías tendría que venir y quiénes eran los profetas que le iban a precedir. Entonces Marcos se enfoca ahí. Y luego tenemos a Lucas, aunque él no era judío, pero entonces él lo enfoca en términos, diríamos, desde un punto de vista histórico. Porque entonces, aunque él no fue directamente andando con Jesús, se informó. Trató de buscar la diferente relación de todos aquellos que habían conocido o de todas las historias que se conocían acerca de Jesús. Entonces él dice, bueno, trata de enfocar la historia desde un punto de vista responsable para todos aquellos que quisieran interesarse. Porque la historia no solo va a interesar a un grupo, en este caso no solo a los judíos, porque recuerde que el evangelio iba a proyectarse más allá del pueblo judío. Entonces él establece, digamos, a toda esta gente que quisiera interesarse, que tenía conocimiento de Jesús, pero quería saber exactamente, ¿verdad?, cómo se había restablecido esa historia. Y luego, en el caso de lo que hemos estado estudiando en Juan, bueno, vemos que Juan lo inicia en una forma totalmente diferente. ¿Por qué? Porque recuerde que los 3 evangelistas, ellos se lo enfocaban, por decirlo así, a la gente, digamos, con sus creencias, con sus tradiciones, en lo que habían creído acerca de las enseñanzas de su pueblo. Entonces ellos están enfocados dentro de un reino físico, dentro de un mundo material, y ellos lo que esperaban es el Mesías, que viniera a liberarlos realmente de la opresión del imperio que en ese momento los tenía. Ellos no estaban enfocados tanto en la idea espiritual. Digo espiritual, decir, bueno, en el cielo. Para ellos eso no era, digamos, el punto importante. Para ellos era lo que, si eran el pueblo escogido, su Dios iba a designar un Mesías, entonces ese Mesías que había prometido, lo estaban esperando. Pero ahora entonces, y esto es lo que incluso dentro de este estudio, o el libro que escribió este señor, vuestro hermano, pero hay una rama de la teología, ¿verdad?, que después se desarrolla acerca precisamente de la información acerca de los sinópticos, ¿verdad? Entonces hay una rama que se llama cristología, incluso hay una doctrina dentro de esto, lo veo. Pero ellos la cristología la verían en 2 formas, en alta y en baja. Aunque eso no es nuevo, porque recuerden desde el principio de la iglesia, cuando la iglesia se empezó a organizar, y antes del concilio de Nicea, que por eso se formó precisamente, porque habían los arianistas, bueno, ellos decían, Jesús es hombre,
Mientras, ¿verdad? El otro decía, no, Jesús es Dios. Entonces, por una parte Jesús es hombre y se hace Dios. Los otros decían, no, es Dios y se hace hombre. Venía esa controversia, ¿verdad? Desde el inicio. Pero entonces ahora dentro de esto, él establece esa forma y dice, bueno, la cristología le ramifican en dos formas. La cristología alta y la cristología baja. La baja dice, bueno, va a estudiar lo de los 13 evangelistas, que se enfoca hacia el hombre. Y al enfocar hacia el hombre dice, bueno, el hombre, para sentir, decir, bueno, ¿cómo Dios nos comprende? Entonces tuvo que hacerse hombre. Entonces él dice, pero primero se hizo hombre. Y por eso tuvo que nacer en un cuerpo de mujer, para poder sentir el peso del pecado. Y luego, dice, dentro de eso, pues recibe, digamos, por decirlo de alguna forma, la investidura, la llenura del Espíritu después del desierto para poder empezar su ministerio. Mientras los otros dicen, no, Él es divino en su principio. Y Juan precisamente lo enfoca así, porque si vamos cada uno de los evangelios, los vamos a poder ver en esa forma. Juan, ¿cómo empieza? Juan empieza su libro en una forma completamente diferente, ¿verdad? Porque él no empieza en genealogías, no empieza con profecías, no, sino que él se eleva más allá de este reino terrenal. Él lo está viendo de la perspectiva de la altura de Dios. Porque, mire, se va a unas de las profecías, se va al principio, se va en el inicio de las Escrituras. Se va en el capítulo a Génesis. Luego que dice, bueno, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Pero, ¿qué dice? El verbo era Dios. Es decir, está unificando, separando, era Dios primero, pero tentaba la existencia del verbo, pero después se unifican, dice, se subliman los dos o los tres con el Espíritu y son uno solo. Eso es el principio, dice. No hay otra cosa que primero, porque no es primero la tierra, no es primero el hombre, sino lo primero es Dios. Entonces, ese es un enfoque, ¿verdad?, desde ese punto de vista. Y por él dice, y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada lo que es fuera hecho. Pero luego, importante el verso 14, cuando dice, bueno, y aquel verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de venida. Mire, ahí está manifestando él en su visión, en su fe, demostrándole, diciendo, está bien, ustedes están siguiendo lo que se les enseñó en esta tierra, están confiando en Dios en ese propósito. Pero el propósito de Dios no es solo una tierra, no es solo un pueblo. Dios creó la tierra y lo creó con el propósito para toda la humanidad. Y desde ese principio está diciendo, él estaba ya estableciendo que el evangelio era un mensaje para todos. Entonces, ahora él dice, bueno, sí, sí fue. Entonces, por eso, cuando él dice el verbo, mire, en esta palabra del verbo, ¿verdad?, es cierto que el verbo es importante y le damos que es gramaticalmente, ¿verdad?, porque es la manifestación, y la aplicamos así dentro de la palabra, ¿verdad? Pero bien, recuerdo que el verbo, recuerdo que fue escrito, o la traducción fue hecha del latín, y la palabra está hecha por el rey Jaime, que es en inglés, porque no la tomaron del latín, ellos la tomaron del griego. Entonces, aunque tiene una misma sustancia, pero en su significado, al explanarla, pues trata de llegar al entendimiento de cada persona. Porque el verbo en latín significaba algo, diríamos, como una marca, pero más que una marca,
como una marca registrada, diríamos. Usted sabe que una marca, cuando una empresa grande fabrica algo, dice marca registrada. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en el lugar que esté, en el idioma que esté, esa marca pertenece al quien la patentó. Entonces usted puede ver Coca-Cola en China, en Japón, en la India, y donde sea, y podrá estar escrito en diferentes, en su idioma, pero el logotipo, eso no pueden cambiarlo. Usted va a ver Coca-Cola en cualquier parte del mundo, así cada una de las grandes empresas. Eso significa que tienen una raíz y que esa es la matriz de donde procede todo. Y nada, aunque traten de imitarla, no pueden imitarla con el logotipo que se ha establecido. Entonces, era parte dentro de eso. Pero podríamos decir un ejemplo más como, por ejemplo, los genes. ¿Cómo se identifica que una persona es familiar de otra? Si no hay papeles, no hay nada. Bueno, hoy día lo podemos hacer con el ADN, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que le van a, ¿verdad? Hacer un examen a todo de su genética y ver en línea de dónde procede. Entonces, para identificarlo exactamente, digamos que es parte de esa familia. Entonces, cuando ellos tratan de poner esa palabra, está diciendo, es que Dios es el mismo Jesucristo. Él y el Espíritu Santo son los mismos, no es porque todo es un mismo gen y todo es una misma creación que se hizo a sí mismo. Y entonces, y el mensaje para la humanidad es esa. ¿Por qué? Porque está diciendo, los amó de tal manera, dice Juan, a la humanidad, que se dio a sí mismo a través de su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y que tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora recuerde que la vida es eterna. Porque cuando Dios, los espíritus, solo Dios los puede destruir. Entonces cuando Dios los hace eternos, pero la diferencia es dónde se va a pasar esa eternidad. Porque está bien decir, bueno, la vida eterna como cristiano la acepto y lo paso bien. Y los demás se desaparecen. Entonces no habría problema. Porque dice, yo peco y me muero como hay muchas creencias, que cuando uno muere todo se termina, el alma se desaparece. No. Pero la Biblia dice que no es así. El alma ha sido eterna. Y entonces no importa, cuando este cuerpo deje, tiene que estar en algún lugar. Y eso es precisamente lo que la Biblia nos enseña. Nos está diciendo, bueno, Dios creó al hombre, Dios hizo la tierra con el propósito del hombre. Y Dios dio a su Hijo, se dio a sí mismo, para que ese hombre sea salvo. Porque Él dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan. Pero hay el requisito ahora, ¿verdad? Cuando fueron creados no había ese problema, Dios los tenía. Pero por la desobediencia hay un requisito. Todo aquel que en Él crea será llamado hijo de Dios. Y por lo tanto tiene la vida eterna. Pero si el que no cree está fuera. No es porque Dios no quiera, le está dando la oportunidad. Se dio a sí mismo más de lo que podía hacer para darle la oportunidad al ser humano de arrepentirse. Entonces, Juan enfoca, ¿verdad?, toda esa maravilla acerca del amor de Dios, ¿verdad? Y bueno, vamos a entrar dentro de esto un momento a la lección para que no nos quedemos con hambre. Veamos, el tema dice un desayuno con Jesús. Ahora, fíjate ¿qué significa la palabra desayuno? El primer alimento del día. Sí, fíjese que esa es la palabra compuesta que tiene el prefijo des, y luego es ayuno. El ayunar significa, digamos, que se ha abstenido de hacer algo, se ha abstenido de comer o de hacer cosas, un ayuno dentro de eso.
dentro del Antiguo Testamento solo había un ayuno, digamos, obligatorio, que era el día de la expiación. Ahí todo el mundo tenía que ayunar, no importaba. Ya después, claro, hay diferentes, dentro de la ley y dentro de la forma que Dios le marca al pueblo, pues hay diferentes clases de ayuno, ¿verdad? Pero estos son opcionales de acuerdo a la situación personal, de grupo o de pueblo. Había veces que Dios decía, bueno, va a haber algo. Entonces proclamaban ayuno para plagas, contra enfermedades, ¿verdad?, contra enemigos. Entonces eran ayunos generales, pero eran condicionados dentro de eso. Entonces, dentro de eso pues tenían que abstenerse de tantas cosas, ¿verdad?, que ya se iba enumerando, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Pero ahora pero el ayuno general precisamente era solo uno. ¿Por qué? Porque decía, eso no hay nadie que puede evitarlo. Porque estaba significando algo especial, algo que iba a ser prácticamente la liberación del pueblo. Ahora, cuando se esto, ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Primero dice, bueno, Jesús se presenta. Ahora recuerda que había algo. Aquí empieza, digamos, en el verso 11 y dice, bueno, después de esto se manifestó Jesús a sus discípulos. Ahora, ¿pero después de qué? Recuerda que esta no era la primera vez que Jesús se le presentaba a los discípulos. Ya se presenta primero, ¿verdad?, con María, luego con Juan, luego a los discípulos cuando están reunidos que se fueron, luego hace la segunda presentación cuando está Tomás, y ahora esta es la segunda presentación, ¿verdad? Pero interesante de hecho, dice, bueno, fíjate, la primera dice, cuando le dice a María, cuando María dice, volviéndose, le dijo rabino. Lo que vemos dentro de eso, bueno, ¿qué había pasado? Los discípulos, ¿verdad?, o los apóstoles, anduvieron 3 años con Jesús. Vieron los milagros, vieron todo lo que él hizo. Pero ¿qué pasó en el momento en que fue crucificado? ¿Cuántos estaban con él? ¿Te recuerdas cuántos estaban con él? 1. Solo Juan dice que estaba al pie de la cruz con María. Y todos los demás se fueron. Porque dice aquí que tenían miedo, ¿verdad?, de lo que había pasado. Pero entonces, ¿qué había pasado con todo eso que ellos habían aprendido? Con todo eso que ellos proclamaron, que él era el Mesías. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y cada uno dio diferente versión. Pero luego le dice a Pedro, ¿y tú quién dices que yo soy? ¿Qué respondió Pedro? Tú eres el Hijo de Dios. Bueno, una respuesta que quizá merecía un 10. Pero ¿qué le dijo Jesús? ¿Por qué tú me dices esto? ¿Por qué? Porque Jesús ya le había preguntado 2 veces. Pero ¿sabe quién llegó a darle el consejo? A Pedro. Pedro estaba ahí, mira, Señor, te va a preguntar. Y le dice, mira, dile que él es el Hijo. Mire, le fue a decir al oído, dile que él es el Hijo. ¿Y por qué sabemos esto? Porque cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú quién eres? Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Ah, Pedro, tú sí que has creído en mí. Tú sí que eres fiel. No. Dice, tú, no, eso no te lo ha dicho, ni lo ha aprendido de carne ni sangre. Es porque mi Padre te lo ha dicho. Es porque Dios te lo reveló. Por eso es de que tú has dado esa respuesta. Pero entonces cuando da una respuesta que se nos ha aconsejado, o cuando hacemos un examen y nos han dado una respuesta que creemos que es la adecuada, no es que nosotros la sepamos, nos la dijeron. Entonces, ¿qué? Estamos haciendo trampa. Entonces Pedro, dígame, estaba haciendo trampa porque él no estaba convencido, se lo dijeron. Y tan es así, que ¿qué pasó? Que Jesús le dice, mira,
el diablo te ha pedido para que seas zarandeado. Pero yo no te voy a dejar. Pero usted estaba diciendo que Pedro le faltaba algo dentro de todo eso, que no estaba totalmente convencido de que era. Bueno, tantos otros discípulos que también recibieron el poder de Dios. Se acuerda que hubieron unos 70 en un momento. Y Jesús los mandó a comisión. ¿Quiénes eran? La Biblia nos dice, es secreto. ¿Cómo los mandó? Nos dice. El hecho que ellos habían ido haciendo el trabajo de Jesús. Y regresaron después. ¿Y qué pasó? Dijeron, contentos, alegres. Y mira, esto sí que está bueno. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mira, tenemos el poder de Dios. Y Jesús, ¿qué les dijo? Ustedes son buenos discípulos. Ustedes son buenos seguidores. ¿Verdad? No, ustedes no se alegren por eso. Alégrense porque su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo importante. El trabajo aquí es importante, pero no es lo que nos va a salvar. Por mucho que hagamos y por mucho que trabajemos, eso no nos va a salvar. Lo que nos da la salvación es creer realmente en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya lo demás es complemento mientras estamos en esta tierra. Entonces, eso, porque muchas veces cuando mucha gente es utilizada por Dios, de repente como que pierde el enfoque. Y muchos, ¿verdad?, que tienen un ministerio grande, hacen cosas, pero, y pueden hacer muy buenas obras, pueden hacer muy buenas cosas, ¿verdad?, pero se hace muchas veces simplemente en nombre religioso, pero en la vida cotidiana es otro proyecto el que es. Mucha gente dice, bueno, es que la gente famosa, la gente que está en liderazgo, pues hay que juzgarlo cómo lleva su liderazgo, lo que haga afuera, esa parte, porque ya no es dentro de su ministerio, no, dentro de la vida cristiana es una sola imagen. Y si creímos en algo, debemos manifestar eso, porque si no, entonces no, estamos haciendo las cosas como parte simplemente de un grupo social religioso, algo porque es bueno, porque yo quiero ayudar, porque me siento bien y me aprendo la Biblia, tiene muy buenas historias, tiene muchas cosas buenas. Pero Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Entonces, eso es lo importante. Entonces, quiere decir que todos estos discípulos, y Pedro mismo que resalta en eso, también se había quedado atrás. Sí. Y no es que no creyera, claro que creía en él, pero el problema, ¿sabe cuál es? Que no habían entendido realmente cuál era el objeto del ministerio de Jesucristo al dar la salvación eterna. Para ellos, un Mesías, seguía siendo el Mesías que venía a liberarlo. Y no decían que era un farsante, no, él era. Hizo todas las cosas que un profeta hacía según la ley. Resucitó muertos, incluso él resucitó. Pero según ellos, eso no era lo que se esperaba. Se esperaba que viniera a restablecer el reino. Se esperaba que se coronara como rey. Se esperaba que ellos estuvieran bien. Porque su proyección se quedó aquí, en la tierra. Tenían todas las enseñanzas, pero estaba en la tierra. Como los otros tres evangelistas, ¿verdad?, los enfocan así. Su enseñanza estaba para el reino de la tierra. No, pero hay que salir de eso. Nosotros tenemos que hacernos constantemente un análisis. ¿Realmente creemos en Cristo? ¿Creemos en la religión? ¿O creemos realmente que Él es el Salvador de nuestras vidas? Porque es eso, al final, eso va a ser lo importante. No importa cuánto tiempo se tenga en el Evangelio. Puede tener un día, 50 años. Lo importante es que tenemos cada día que analizarnos. Y usted se ve cada día en el espejo, ¿verdad? ¿Para qué se ve en el espejo? ¿Verdad? Para ver si se quita. Yo me veo a ver si me quita lo feo, pero soy igual. No logro verme bonito aunque le diga al espejo, ¿verdad?
Ese era solo el de Blancanieves. Pero la palabra es el reflejo, es el espejo, porque no es lo físico, es lo espiritual. Entonces, la palabra es la que tiene que reflejar diariamente y nosotros tenemos que reflejarnos en ella, de ver si realmente nuestra vida es de acuerdo a lo que la palabra dice o nos estamos brincando algo por ahí o simplemente estamos acomodándonos dentro de la vida religiosa y nos estamos olvidando de la vida espiritual. Eso le había pasado a los discípulos. Ellos creían que él era el Mesías. Habían visto lo que hacía. Y no, sin embargo, mire, ahora era la tercera vez que él se presentaba con ellos. Y dice, y aparece a sus 7, en el verso 20, aparece, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Galilea. Y se manifestó de esta manera. Estaban Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, o sea, el gemelo, ¿verdad? Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón les dijo, voy a pescar. ¿Qué decir? Volvemos. ¿Qué vamos a hacer? Se murió el líder, se murió quien nos guiaba. ¿Verdad? Ya no estamos organizados dentro de eso. No entendemos que... Mas, sin embargo, ¿para qué llamó Jesús a Pedro especialmente? Cuando él estaba pescando. Que fue lo que le dijo, ven, y te voy a hacer, ¿qué? Pescador de hombres. Es decir, que Jesús ya le había encomendado una misión a Pedro. Y él había visto, no podía ser que no sabía porque él había visto lo que Jesús hacía. Era predicar, enseñar, presentarles el reino de Dios. Sin embargo, Pedro dijo, yo no sé qué hago. Fue muy bueno mientras él estuvo. Dios estaba con él. Y muchos lo creían. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo que dijo, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Pero no significaba que creía que era el Mesías. Jesús le tuvo que explicar, tienes que nacer de nuevo. No del agua y del espíritu, porque es la única forma. Es decir, que tienes que verte en tu interior, en tu alma, y lo único que te puede identificar lo que en tu alma es la palabra, porque la palabra es lo que va a reflejar. Pero verlo desde el punto de vista espiritual, verlo desde el punto de vista que Juan lo estaba enfocando, porque si lo vemos desde el punto de vista de los demás discípulos, va a ver lo bueno, el reino aquí, pero nos limitamos simplemente al cuerpo físico, ver el cielo de aquí para abajo, y nuestra vista debe ser más allá del cielo, más allá de donde alcanza, que se proyecte nuestro espíritu para poder entender. Y eso únicamente lo podemos hacer por medio de la palabra. ¿Pero por qué? Porque la palabra es viva y para eso está el Espíritu Santo. Porque Él dice que Él nos va a enseñar, Él nos va a guiar y Él nos va a dar la luz. No es que Él vaya a hacer el cambio en nosotros, Él nos va a dar el entendimiento. Porque la responsabilidad, Dios no nos la quita. Nosotros somos responsables de nuestra vida. Ahora, lo que nos da es la enseñanza, lo que nos da el entendimiento. Somos nosotros los que decidimos si lo practicamos o no. Es como usted dice, bueno, voy a estudiar una profesión y puede tener los mejores maestros, los mejores estudios, la mejor universidad, todo teórico y muy bueno. Pero si no lo practica, nunca podrá ser un buen profesional hasta la práctica. Entonces la palabra es precisamente eso. Si nosotros como parte del cuerpo de la iglesia, como parte de Cristo, tenemos constantemente que estar analizando nuestra vida espiritual, tener que buscando ese reflejo en la palabra para poder alimentarnos. Porque ellos no lo entendieron, seguían dentro de lo mismo. Entonces cuando dice, bueno, que Jesús se les aparece, dice, bueno, Simón Pedro dijo, me voy a pescar, ¿verdad? ¿Y qué pasó con los demás? Habían visto lo mismo que Pedro, ¿verdad?
Pero ¿qué pasó? Tampoco entendía. Pedro era el líder, aparentemente. Y siguieron al líder. La Biblia nos enseña la individualidad. El líder es nuestro guía, Él nos enseña, pero nuestra relación es personal con Dios. El líder va a dar cuenta de su enseñanza, de su ejemplo y todo, pero no puede obligarnos a cambiar. No puede obligarnos a cambiar el pensamiento, a cambiar nuestra actuación. Está en nosotros que cambiemos. ¿Verdad? Por la muy buena enseñanza que tengamos, somos nosotros los que tenemos que proceder y actuar en consecuencia. Todos los apóstoles aprendieron y vieron lo mismo que Pedro. Y cuando Pedro dijo, nos vamos a pescar, bueno, nos vamos, porque ¿qué vamos a hacer? Nadie dijo, Jesús nos dio una comisión. Nadie dijo, bueno, tenemos algo que hacer para seguir con la obra del maestro. Todos volvieron al mismo procedimiento. Es decir, no tenemos, ¿verdad?, que perder ese enfoque acerca de quién es Jesucristo para nosotros. Debemos de tener claro precisamente, digamos, no es solo, digamos, el ser perteneciente a un grupo religioso, sino que ese grupo religioso sea efectivo en nuestra vida, para que nosotros podamos ir dentro de ese proceso. ¿Y qué pasó cuando fueron? Eran buenos pescadores, ¿no? Sin embargo, fueron toda la noche. ¿Y qué pasó? No pescaron nada, ¿verdad? Ya agotados, cansados. Entonces, vamos a regresar porque ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Entonces, empezaron a regresar y ¿qué pasa? Entonces sucede algo. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Más los discípulos no sabían que era Jesús. Siendo sus seguidores, habiendo compartido tantas veces con Él, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque había sombras, estaba oscuro. El proceso del amanecer. Recuerde que el enemigo es su trabajo, empañecernos, oscurecernos las verdades, oscurecernos lo que la palabra nos dice. Y si nosotros no enfocamos precisamente esa oscuridad, no nos va a permitir reconocer precisamente lo que la palabra nos está diciendo, lo que Dios quiere con nosotros, lo que Dios quiere que hagamos. Porque ese es un proceso natural, pero aunque ellos estaban acostumbrados a andar en la noche, ¿no? Porque ese era su trabajo, mas sin embargo no lo reconocieron. Entonces, si no lo reconocieron físicamente, tampoco había contacto espiritual. No podían entenderlo. Entonces dice, bueno, y cuando vaya amaneciendo, dice el verso 5, y les dijo, hijitos míos, ¿tienes algo de comer? Ahora, me gusta más esta versión de la versión internacional en el 5 que dice, hey muchachos, ¿no tienen algo que comer? Oiga, porque a veces hijitos suena muy amoroso, muy agradable, pero como muy paternalista. Entonces, Jesús era un momento de acción. Entonces en esta versión dice, muchachos, ya hay más energía. No, hijito, no están haciendo. No, muchachos, venga, ¿qué están haciendo? Se proyecta, ¿verdad? Entonces, dentro de la palabra debemos de entenderlo precisamente. La palabra es activa, la palabra es viva, pero nosotros tenemos que aprender a activarla en nuestra vida. Tenemos que aprender a ejercitarla. Tenemos que aprender a que realmente cuál es el proceso que tenemos que estar dentro de ella. Y entonces, bueno, muchachos, ¿no tienen algo que comer? Les preguntó Jesús. Y ellos dijeron, no tenemos nada. Si lo trasladamos al mundo espiritual, si nosotros estamos en medio de la semi-oscuridad, no porque no hayamos creído, sino porque hemos desviado el foco. Alguien nos pregunta, ¿qué le podemos dar si no lo tenemos?
¿Cómo le vamos a dar a otro un consejo? ¿Cómo le vamos a dar a otro una enseñanza? ¿Cómo le vamos a dar a otro? Mira, Dios te puede sacar de esto. Si nosotros mismos no estamos dentro de ese entendimiento, si nosotros mismos no tenemos claro realmente si estamos enfocados en Jesús o simplemente estamos enfocados en el recuerdo de lo que era o en la apariencia de lo que era. Por eso dice el salmista, el proverbista, dice que tenemos que echar colirio en nuestros ojos para que nuestra vista se aclare, para que podamos ver con claridad. Entonces la palabra, eso es lo que hace, enfocarnos, como cuando usted con un lente con larga vista, ¿verdad? No de primera, usted tiene que enfocarlo hacia el objetivo para ir ajustándolo a su vista. Así nosotros tenemos que, cada uno, de acuerdo a nuestro propio ser, enfocarnos dentro de la palabra y ver qué es lo que aplica a nuestra vida. Ver cómo realmente podemos alimentarnos, ver cómo podemos tener ese entendimiento de decir lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, dice que, dijo, no tenemos nada, les digo. Porque la verdad, no tenía pescado, no tenía que comer. Bueno, le digo, entonces tiren la red hacia un lado. Ahora, dentro de esto, recuerden, dentro de esta lección, ¿verdad? Bueno, tendríamos que enfocarnos, creo yo, dentro de tres cosas, ¿verdad? Primero, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Luego, otra cosa importante, porque no basta creer, porque la Biblia dice que hasta el diablo cree, pero no teme, ¿verdad? Entonces, creer y estar dispuestos a obedecer, aunque las cosas no sean como a nosotros nos gustaría. Y el obedecer la palabra muchas veces es difícil. Difícil porque a veces no es como nosotros pensamos que tiene que ser. Nosotros muchas veces queremos acomodar la voluntad de Dios a nuestra vida. Que esto me gusta más, esto me conviene más, no creo que esto sea malo, no creo que si evito esto me va a afectar. Yo puedo dominar las cosas. Esa es una mentira del diablo, siempre que nos dice, tú puedes, está bien, la palabra dice, tú eres cristiano, tú puedes dominar todo. Se nos olvida que somos pecadores. Mire, el lema de Alcohólicos Anónimos dice, siempre serás un alcohólico. Le dice a cada miembro, usted piense que siempre, aunque tenga 20, 30 años de no tomar, usted piense que es un alcohólico. ¿Por qué? Porque en el momento que deje de pensarlo, si usted está propenso a ese vicio, si está propenso a cualquier otra cosa, en el momento que pierda ese enfoque, ya estoy limpio, ya no tengo problemas, ¿sí? Nuevamente, digamos, vuelve a caer, porque eso no se ha quitado. Ha logrado dominarlo, ha logrado controlarlo, pero tiene que estar enfocado en todo eso. Nosotros no debemos olvidar que somos pecadores. Ahora, que hemos creído, hemos sido redimidos, pero mientras estamos en esta tierra, nada es seguro. Entonces, por eso tenemos que estar siempre enfocados en no decir, oh, yo creo en la palabra, yo soy cristiano, yo voy todos los días a la iglesia. Mire, yo leo la palabra todos los días. Yo me sé los salmos, he leído la Biblia 2 o 3 veces. Eso no es garantía. La garantía, porque si yo leí la Biblia, pero es pasado. Ahora, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy enfocándome en practicar eso o simplemente me quedó en el conocimiento? Simplemente me quedó en mi mente. Simplemente se archivó ahí. Y en el momento pues puedo sacar conocimientos, pero el conocimiento tiene que ir con la práctica. Y cuando puede pasar mucho tiempo, muchas cosas, y nos acomodamos, entonces el diablo aprovecha y vienen los problemas. Entonces no podemos, ¿verdad?, dejar de desenfocarnos de eso, ¿verdad? Entonces, estar dispuestos a obedecer, aunque las cosas no son como nos gustarían. Y lo importante que es mantener la fe. Porque sin fe es imposible que nosotros, ¿verdad? Porque la fe tiene que ir más allá del razonamiento.
La fe tiene que ir más allá de lo que nosotros vemos. La fe tiene que ir más allá de lo que se nos dice que es. Porque la fe no es razonable. La fe es espiritual. Lo que pide es la fe espiritual. Entonces quiere decir que esa fe tiene que proyectarse dentro del alma. No tiene que proyectarse de la mente. No tiene que proyectarse del cuerpo. Eso es el medio en que nos envolvemos. Pero la fe tiene que venir de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y en contacto con nuestro espíritu. Y entonces nosotros podemos sentir esa confianza, ¿verdad? De que realmente estamos dentro de ese proceso. Entonces, ahora decía, bueno, obedecieron. ¿Qué hubiera pasado si o no? No sabían todavía que era Jesús. Aunque a Pedro les hubiera podido recordar algo. Recuerde que ya pasaron una experiencia así. Mas, sin embargo, en ese momento no estaban pensando. Entonces, pero por el mismo procedimiento que es consciente, porque de una u otra forma, siempre, digamos, cuando se ha conocido a Cristo, aunque muchas veces se rezague un poco, uno se diga, pero el Espíritu está ahí para redarguirnos. El Espíritu está ahí constantemente diciéndonos que otras veces, pues dice que uno puede dejar que el Espíritu entristecerlo y no dejar que el Espíritu actúe. Pero no quiere decir que el Espíritu está ahí. Él está ahí para decirnos cuando está mal. Porque ya está el Espíritu en nosotros. Ya nosotros hemos sido redimidos. Ya tenemos la presencia de Cristo por medio de su Espíritu, en nuestro Espíritu. Entonces, ahí tenemos esa ventaja, ¿verdad? Que podemos conocer. Aunque de momento quizás no lo pensemos, pero podemos. Entonces, Pedro y ellos obedecieron. Y cuando obedecieron, sucedió el milagro. Volvieron después de toda la noche, simplemente una pequeña acción. Bueno, alguien puede decir, puede haber sido casualidad que el manto de peces se había ido por otro lado. Y ellos estaban pescando por el lado equivocado. Pero recuerde que en los procesos de Dios siempre hay un propósito. Nada es por naturaleza, sino que todo sucede cuando Dios lo establece, pero está en nosotros obedecer o dejar pasar lo que Dios quiere decirnos o lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces dice, bueno, y así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que no podían sacar la red. Pero de repente, cuando había sucedido el milagro, quizá recordaron de algo, o el discípulo amado, el que está escribiendo esto, dice, mira, es el Señor. Mira lo que está, es el Señor. Es decir, vino ese momento de ese flechazo, ese fogonazo a esa mente que está en un momento oscurecida. ¿Verdad? Así como cuando la luz del sol sale, de repente esté oscuro y de repente cuando siente, ya se aclaró. Especialmente si usted va a un camino y dice, ¿por qué veo oscuro? Y cuando siente ya el sol, no sabe ni dónde sale el sol. ¿Verdad? Entonces fue ese momento, ese flechazo que le llegó a Pedro cuando Juan le dice, mira, es el Señor. E inmediatamente Pedro dice, se acordó y reaccionó. Era el Pedro que había sentido, Pedro que había estado con el Señor. ¿Y qué hizo? Dice, inmediatamente se le olvidaron los pescados y dice, empezó, ni siquiera, se fue, dice, directo a encontrar con el Señor. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Es decir, que accionó. Pero mire, dice que accionó razonado, no por impulso. ¿Ya? Primero, porque muchas veces actuamos, oh, Dios hizo un milagro, pues nos sentimos emocionados. Muchas veces dentro del servicio, yo decir, oh, Dios me tocó, me siento emocionado. Y al salir como que se nos pasa el gozo. Entonces, a veces son emociones que el cuerpo acá. Pero en este caso, Pedro dice que no fue por emoción. Porque ¿qué hizo primero? Porque como pescador estaba en el mar, estaba, ¿verdad? Quizá en calzoncillos, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? Dice, agarró su ropa y se fue. ¿Verdad?
se vistió para presentarse decentemente delante del Señor. Nuestra presentación ante Dios siempre debe ser correcta, ¿verdad? Rendirle respeto, rendirle alabanza, rendirle gloria, ¿verdad? Cuando estamos en su presencia, porque eso es precisamente, ¿verdad? Cuando hay, digamos, el discípulo respeta a su maestro. Entonces Pedro dice, accionó, se vistió, ¿verdad? Y fue. Porque recuerde también que la desnudez, ¿eso qué significa? Significa que algo, Adán y Eva, recuerde, cuando se vieron desnudos, vieron que había un obstáculo, ¿verdad? Demostraban, dice, sus vergüenzas. Entonces la desnudez de presentarnos ante Dios en una forma no apropiada, ¿verdad? Que sí puede significar que hay algo que nos está afectando. Pero cuando tenemos, por eso Padre nos ha dado, dice, todas las vestiduras correctas, ¿verdad? Cuando Él pone todo el ejemplo de la armadura y todo, apropiado. Entonces, dentro de eso, nosotros nos presentamos apropiadamente delante de la presencia del Señor. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos metros, ¿verdad? Es decir, que no era tan hondo el lugar. Pero al desembarcar, dice, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. ¿Sí? ¿Qué significa el pescado? En la tradición, tanto judía como mesopotámica, el pescado estaba representado como un ser, digamos, de fertilidad, de abundancia, de riqueza. Entonces, además su ligación con el agua, vive dentro del agua. Porque fíjese que Jesús no llamó agricultores inicialmente, no llamó carpinteros, no llamó obreros, llamó pescadores. ¿Por qué? Porque con la siembra, usted primero tiene que sembrar y esperar que la naturaleza dé. Y con cualquier otro. Pero con los peces no, ellos se dan en el agua. Lo que tienen que ir a hacer, a sacarlos, hacer el trabajo de traerlos. Entonces le está diciendo, los pescados están ahí, el mundo está ahí. No tienes que convencerlos, simplemente tienes que ir, llevarle el mensaje en una red, distribuirles y después ayudarlos a salir. Entonces, dentro de eso, podríamos decir que era un símbolo diciendo, bueno, el pescado está representando, por eso que los cristianos después anotaron o utilizaron el pescado como símbolo, ¿verdad?, dentro del cristianismo. Porque era la representación, precisamente decir, de que Dios, Jesucristo, los había mandado no a buscar pájaros, no a buscar leones, perros, no, fueran la simbología, a traer peces. Y luego dice, ¿de eso qué pasa? Bueno, los otros discípulos le siguieron, estaban al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima del pan. Estas cosas simbólicas, el pescado y el pan. ¿Por qué no estaba solo el pescado? Porque Jesús les estaba dando un mensaje subliminal ahí. Recuerden quién es el pan de vida, quién es el pan que ha descendido del cielo. Entonces está unificando, yo soy el pan que te da la fuerza, pero tú tienes que poner el pescado, tú tienes que traer el pescado, tienes que ir ahí a buscarlo. Y luego, pero dice que al desembarcar vieron unas brasas con pescado encima y pan. Pero les digo, traen algunos pescados que acaban de sacar. ¿Qué le estaba diciendo Jesús aquí? Mire, yo aquí tengo pescado, venga, vamos a desayunar. Porque recuerde, ¿qué significa desayuno? Algo que se quita, algo que corta, que está rompiendo un ayuno. Entonces el desayuno significa romper el ayuno, o sea, no se había comido
durante toda la noche. El desayuno generalmente, o la primera comida generalmente decían entre 9 y 10 de la mañana, ¿verdad? Porque es cuando el cuerpo más necesita. Entonces, estaban sin comer más de 8 horas. Entonces, ahora decir, rompan el ayuno. Entonces, ahora, pero también me está dando el mensaje. La ley ya no gobierna sobre ustedes. Ahora ustedes están en la obediencia del pan y darle esa comida. Ahora, su enfoque tiene que ser más allá de lo que la ley había establecido, simplemente al pueblo. No, ahora es para todos. Ahora ese ayuno se tiene que romper. Ahora se tiene que ir. Y Jesús mismo lo dijo en una ocasión. Cuando los discípulos le dijeron, mira, ¿por qué tus discípulos, le dijeron, los discípulos de Juan ayunan? ¿Y por qué tus discípulos no? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Verdad? Cuando está, poniendo el ejemplo de la fiesta, cuando está el esposo, ¿por qué van a ayunar? Están alegres. Se ayuna cuando hay necesidad, se ayuna cuando hay conflicto, se ayuna cuando hay un propósito. ¿Verdad? Pero si no hay propósito, tenemos que alegrarnos, tenemos que llenarnos, gozarnos dentro de eso. Entonces él les dijo, bueno, ahora no necesitan, digamos, a como estaban sometidos a la ley. Ahora ustedes tienen que dar por gracia. Ahora ustedes tienen que ir y llevar ese mensaje. ¿Ya? Porque, como le decía, Jesús no les dijo, mira, aquí yo tengo ya preparado todo. Tengo ya el pescado aquí. Y hubiera sido fácil multiplicarlo. Pero ¿qué les dijo Jesús? Oiga, ustedes tienen su pescado ahí, tráiganlos. Yo no les voy a dar mi comida. Ahora yo no les voy a dar mi desayuno. Yo ya los ayudé que pesquen. Ahora traigan sus pescados y vengan a cocinar aquí. Ya Dios nos proveyó el medio, nos proveyó la salvación, nos provee el conocimiento, nos provee las herramientas. Ahora dice nosotros, Él va a compartir con nosotros, claro, pero nosotros tenemos que aportar lo que tenemos que aportar. Entonces ahora le dice, bueno, ahora traigan los pescados y vamos. Y nos lo comemos. Y Simón Pedro subió a bordo, arrastró la orilla de la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Y eran 153, a pesar de tanto, la red no se rompió. Imagínense. Entonces Pedro tuvo que ir y hacer su trabajo, hacer su parte. Quería comer, bueno, pues trae tu pescado. Y ven, y nos vamos a gozar y a compartir con eso. Y eran 150, vengan a desayunar, les dijo Jesús. El ayuno se rompió, el ayuno de la ley, ¿verdad? Se rompió porque ahora hay algo mayor que la ley, algo mayor que Moisés. Pero ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Y Jesús les dijo, tomó el pan y se los dio a ellos. Hizo lo mismo con el pescado, y esta fue la tercera vez que Jesús se presentó a ellos después de que había resucitado, ¿verdad? Y este es el discípulo, dice el 24. Y cuando hubieron comido, se los traigo en la Biblia, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Y volvió a decirle, Simón, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Cuida mis ovejas. Y por tercera vez le dice, Simón, ¿me quieres o me amas? Dice que a Pedro le dolió ese momento. Oiga, como que no está confiando en mí. Como que piensa que no soy sincero. Pero se le olvidó la experiencia cuando Jesús le dijo. Y él había dicho que él era el Hijo de Dios. Y al poco rato, ¿qué pasó? Ni lo conozco. Yo no sé ni quién es ese. Este ha de ser, digamos, es un predicador, pero no sé quién es.
Ahora le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Porque verás que cuando eras más joven te vestías por ti mismo, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quiero ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió, sígueme. Es decir, que ahora Pedro sí había entendido. Por eso Juan lo enfoca aquí, dice, ahora Pedro sí había comprendido. Ahora Pedro sí le había penetrado completamente la claridad. Y ahora sí estaba dispuesto a servir al Señor. Y sabiendo que lo que le esperaba era un martirio, pero estaba dispuesto a cumplirlo. ¿Por qué? Porque entendió realmente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice, y cierra, dice, y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que en el mundo no cabrían, ¿verdad? Es decir, Juan da testimonio dentro de estas tres cosas, ¿verdad? Si se escribieran todo lo que Jesús hizo, no cabrían, no habría lugar. Y aún así, mire, ¿cuánto no se ha escrito de Jesús? Hay libros y libros, cientos de libros a través de todo eso. Y se sigue. ¿Por qué? Pero ahora lo más importante es no solo lo que está escrito, sino en dónde está escrito. Si está escrito en nuestro corazón, está escrito en nuestra mente, está escrito en nuestro ser, eso es lo importante. Que el Señor continúe bendiciéndonos, pastor. Gracias, hermano Herreras, por haber presentado el estudio de la palabra del Señor. En este estudio hay una pregunta escudriñadora. La pregunta que Jesús le hizo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondió como muchos responden, hasta que tuvo que declarar lo que Jesús esperaba que en él se manifestara. Cuando Jesús le preguntaba si lo amaba, Pedro tenía la preocupación de que él había negado al Señor. Y ahora el Señor le introduce la lanza que le llega al corazón. Y Pedro tenía mucho cuidado al responder. En el original, Pedro le contestaba, sí, yo filo. Filo es el amor filial, de amistad, de amigo. Te amo como un amigo. Y el Señor vuelve y le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? La segunda vez Pedro le contesta igual, filo. Pero ya Pedro iba comprendiendo hasta dónde quería llegar Jesús. Y en la tercera, Pedro le contesta, yo agapo. Le quiso decir,
Tú llegaste tan profundo que me has hecho comprender que no te puedo amar como a los demás. Te tengo que amar como tú eres, el único y verdadero Dios. Te tengo que amar como a Dios. Hasta que nosotros no lleguemos a esa profundidad en nuestra relación con el Señor, no podremos desempeñar lo que Él quiere que hagamos. Note que le dijo a Pedro 3 cosas: cordero y ovejas. ¿Quiénes son los corderos? Los niños y los jóvenes. ¿Quiénes son las ovejas? Los caballeros y las damas. Y esa es responsabilidad del pastor. Cuidar a los corderos, desarrollar para bien de los niños, cuidar a los jóvenes, cuidar a las damas, cuidar a los caballeros, cuidar la iglesia en general. Y hasta que no amemos al Señor sobre todas las cosas, no cumplimos con nuestros deberes y obligaciones en la vida cristiana. Marcelino Quinteros de Venezuela quiere recibir a Cristo como Salvador. Josué Divas de Colombia, Elnardo Villegas de Uruguay, Luis Pérez de México, Aurora González, Perú, Lucero Martínez de Panamá, Edita Toro de España, María Prado de Paraguay, Sergio Roques de México, Verónica López, Argentina, Ramón Cabanillas de México, Graciela Navarro de Puerto Rico, Ramón Meza de Texas, David Ruiz, Argentina, Joel Escalante de Perú, pide la oración por su familia. Por sanidad, Leticia Mendoza de Uruguay. Y en Puerto Rico, Luz Peña está en cuidado intensivo. A los que reciben a Cristo como su Salvador personal, en este momento todos tus pecados te son perdonados y eres una nueva criatura por la palabra y el Espíritu Santo. Y entonces, al ser una nueva criatura, eres hijo de Dios. Y tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y de aquí en adelante, visita un templo, recibe la enseñanza de la palabra y dedica tu vida a servirle al Señor. Oraremos por esta vida que está en cuidado intensivo en la isla de Puerto Rico. Así es que vamos a estar en pie y oramos. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres Dios y que nos has dado la oportunidad de conocerte y de servirte y de poder compartir lo que en nosotros tú has depositado,
el conocimiento de la verdad, el evangelio poderoso de Jesucristo. Y en esta hora yo te presento este grupo de vidas, creyendo, Señor, que en este momento donde ellos se encuentran, allí el Espíritu Santo que le ha redarguido, que le haya permitido creer y aceptar a Jesucristo, sean en este momento, oh Dios mío, santificados, dedicados, consagrados para tu gloria y para tu honra. Te presento esta vida, Señor, que está en cuidado intensivo, ahora mismo, en este momento. Señor, tu presencia es grande y poderosa, y tú quieres en este momento manifestar tu poder y libertar y sanar. Ahora, Señor, en este momento, entramos a esa sala de cuidado intensivo y espero, Señor, por ti, que pongas tu mano sobre su frente y desde la cabeza hasta la planta de sus pies, el poder del Espíritu Santo se manifieste en esta vida y todo lo que ha sido afectado por la enfermedad en este momento sea, Señor, reconstruido, renovado. Sea, Señor, en este momento, oh Dios mío, sanada, y que todas esas partes que la enfermedad afectó, ahora sean restauradas, sean sanadas. Oh, mira, Señor, gracias, gracias, te veo tocándola, Señor, y obrando. Oh, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Porque veo que ella ha abierto sus ojos y está glorificándote. Gracias, Señor. Gracias. Creo tu palabra y sé que lo has hecho. Y bendice a tu pueblo mientras van a sus hogares y comparten con sus familiares. La gracia tuya sea con ellos, Señor, que los protejas y los guardes, los libres de todo mal y ellos puedan descansar y tu paz sea en cada uno de ellos. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.